La amabilidad que no te cuesta nada no es amabilidad en absoluto. La verdadera amabilidad es la taza de té que llevas a través de un patio helado antes del amanecer. Se la llevas a un hombre que no puede hacer nada por ti, que no posee nada. Un hombre que el mundo entero ha decidido que vale menos que los caballos que cuida. Eleanor Whitby había estado sirviendo ese té cada mañana durante 2 meses. No esperaba nada a cambio, salvo la tranquila compañía de un extraño. No tenía idea de que el hombre que limpiaba los establos con un abrigo manchado de barro poseía la escritura del techo sobre su cabeza. Tenía los libros de contabilidad de la familia que la despreciaba, y el poder de reducir todo su mundo a cenizas. Cuando finalmente cruzó las puertas principales de Ravenscroft Hall, limpio, con la espalda recta y anunciado por su nombre, la broma que todos le habían estado gastando a Eleanor se deshizo en un único y silencioso segundo. Las campanas del reloj del establo aún no habían dado las 5 cuando Eleanor cruzó el patio de la cocina. El frío era de ese tipo que traspasa la piel y se instala en los dientes. La escarcha cubría los adoquines con una fina capa plateada. Su aliento salía en nubes irregulares y se desvanecía. Llevaba una tetera marrón desconchada envuelta en un trapo para que no se escapara el calor, y una taza de hojalata enganchada en 2 dedos. Caminaba deprisa, porque quedarse quieta era peor que moverse. Tenía 21 años, pero el agotamiento en las comisuras de sus ojos pertenecía a una mujer mucho mayor. Su vestido era de lana gris, sencillo y muy remendado. El dobladillo había sido bajado 2 veces, y aún así quedaba un par de centímetros demasiado corto. Un chal del color de la ceniza estaba anudado con fuerza sobre sus hombros. Sus botas estaban agrietadas en la puntera, y la humedad se había abierto paso hasta sus medias hacía mucho tiempo. No parecía la protegida de un duque. Parecía una fregona que se había alejado demasiado del fuego. Pero había sido la protegida de un duque, hacía solo 4 meses. Ravenscroft Hall se alzaba a su espalda en la oscuridad, una enorme extensión de piedra negra y ventanas ciegas. La hiedra estrangulaba la fachada norte, y las chimeneas estaban frías a esa hora. Había sido su hogar desde los 9 años. Fue cuando una fiebre se llevó a su madre y a su padre en una sola semana. La dejó sin nada más que un nombre, y un baúl de vestidos de verano que ya no le quedaban. El viejo duque, el padrino de su padre, la había acogido sin pensarlo 2 veces. Había sido un hombre rudo, de bigotes blancos, que olía a humo de pipa y a linimento para caballos, y la había querido de forma sencilla y sin ceremonias. Le enseñó a montar, le enseñó a leer un libro de contabilidad. La dejaba sentarse en su estudio, en las noches de invierno, y discutir con él sobre el precio de la lana mientras el fuego crepitaba. Luego, hacía 4 meses, su corazón simplemente se detuvo mientras dormía. Y todo lo que Eleanor había creído sólido se convirtió en arena bajo sus pies. El viejo duque no tenía hijos. El título, la mansión, la vasta finca que se extendía por los páramos de Yorkshire, todo pasó a un primo lejano que nadie conocía. Un soldado que luchaba en la península, un nombre en el pergamino de un abogado. Hasta que ese hombre pudiera ser encontrado y traído a casa para reclamar su herencia, la gestión de Ravenscroft recayó en el pariente respetable más cercano, dispuesto a instalarse allí. Esa pariente era Lady Honoria Vane. La mano de Eleanor se apretó sobre la tetera al pensar en ese nombre. Lady Vane era una viuda, prima de la difunta esposa del viejo duque. Había descendido sobre Ravenscroft a las 2 semanas del funeral, como un cuervo posándose sobre una tumba reciente. Llegó con 2 hijas mayores, una montaña de baúles y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. En un mes, despidió a la mitad del leal y antiguo personal y lo reemplazó con su propia gente. A los 2 meses, había dejado perfectamente claro que Eleanor Whitby no era un miembro de la familia. Era una huérfana sin título, sin fortuna y sin ningún protector vivo. Era un gasto, una obra de caridad que la casa ya no podía permitirse. Así que Eleanor fregaba, remendaba, acarreaba carbón, ennegrecía rejillas y llevaba bandejas. Lady Vane lo llamaba ganarse el sustento. Eleanor sabía lo que era en realidad. Una campaña lenta y deliberada
para hacerla tan pequeña e invisible, que cuando llegara el día de echarla a la calle, nadie se diera cuenta de su ausencia. Llegó a la puerta del establo y la abrió con el hombro. El calor la recibió, denso y animal, el buen olor a heno y cuero, y los grandes cuerpos humeantes de los caballos en sus cubículos. Una única linterna ardía a media luz en un gancho, y allí, como cada mañana, el nuevo mozo de establo ya estaba trabajando, con una horca en las manos y las mangas remangadas hasta el codo a pesar del frío. «Llegas tarde», dijo sin darse la vuelta. «La yegua castaña lleva un cuarto de hora quejándose». «La yegua castaña se queja de todo», dijo Eleanor. «Lo ha aprendido de ti». Él se rió, un sonido bajo y áspero, como algo oxidado que se pone en movimiento. Apoyó la horca contra la pared y se volvió para mirarla. Y Eleanor sintió la misma pequeña y tonta sacudida que sentía cada mañana al mirarlo. No era un hombre guapo en el sentido que le dan los poetas. Era demasiado rudo para eso. Era alto, de hombros anchos de una manera que hablaba de trabajo real y no de sastrería, y tenía una larga y pálida cicatriz que iba desde la sien izquierda hasta la afilada línea de su mandíbula, captando la luz de la linterna. Caminaba con cojera. Arrastraba ligeramente la pierna izquierda, rígida en la rodilla, como si se la hubiera roto y hubiera sanado mal. Su pelo oscuro era demasiado largo y estaba permanentemente despeinado. Sus ojos eran de un extraño gris pálido, el color del cielo del páramo justo antes de nevar, y tenían una forma de posarse en una persona que la hacía sentir completamente vista. Había llegado a Ravenscroft hacía 5 semanas. Subió por el camino de entrada a pie, con una sola mochila al hombro, preguntando por trabajo en los establos. El mozo de cuadra principal había sido despedido por Lady Vane por insolencia una semana antes. Y nadie más quería el puesto en la helada oscuridad de los patios del ala norte. Así que este extraño, que se presentó simplemente como Gabriel y no ofreció nada más, fue contratado sin hacer preguntas. Dormía en el desván sobre el guadarnés. Era reservado. Los otros sirvientes lo encontraban inquietante y lo dejaban en paz. Eleanor lo había encontrado en su segunda mañana de llevar el té. Se había metido en los establos para escapar de una reprimenda y descubrió a un extraño sentado en un cubo volcado, leyendo. Un mozo de establo con un libro de versos en latín sobre la rodilla. Se quedó mirándolo. Él levantó la vista, enarcó una ceja oscura y le preguntó si pensaba dejar la puerta abierta y dejar entrar el frío todo el día. Le llevó té a la mañana siguiente casi como una disculpa, y a la mañana siguiente por costumbre. Y ahora era simplemente lo que hacía. La única cosa cálida en un día lleno de cosas frías. «Siéntate», le dijo ahora, desenvolviendo la tetera, antes de que se congele. Él se sentó en el cubo. Ella se sentó en el banco bajo junto a la pared. Sirvió el té en la única taza de hojalata. Se la pasaron el uno al otro como siempre hacían. Porque solo había una taza, y ninguno de los dos había sugerido nunca hacer otra cosa. Los caballos se movían y respiraban a su alrededor. Afuera, el cielo negro comenzaba a teñirse muy débilmente de gris. «Pareces peor que de costumbre», observó Gabriel, tomando la taza, lo cual es un logro considerable. «Gracias. Eres muy galante. Soy un mozo de establo. La galantería está por encima de mi posición», lo dijo a la ligera, pero ella captó el extraño destello detrás de sus palabras, como siempre hacía cuando la conversación rozaba el tema de la clase social. «¿Qué te hizo hacer anoche?» Eleanor se ajustó el chal. «La platería buena, toda, para la recepción». «Ah, la recepción». Giró la taza lentamente en sus manos llenas de cicatrices. La gran llegada del gran duque. Toda la casa llevaba una semana en estado de agitación. Por fin, había llegado una comunicación de los abogados de Londres. El heredero desaparecido había sido encontrado. El primo soldado había sobrevivido a la guerra, había vendido su cargo en el ejército, y por fin venía al norte para tomar posesión de lo que era suyo. Se le esperaba en cuestión de días. Ravenscroft estaba siendo limpiado de arriba a abajo. Las mejores habitaciones se estaban aireando, y Lady Vane se había lanzado a los preparativos con una energía febril que no tenía nada que ver con la hospitalidad, y todo que ver con la ambición. «Está fuera de sí»,
dijo Eleanor. Tiene a Cordelia practicando su reverencia en la galería larga, 3 horas al día. Y a Lavinia le han probado un vestido nuevo 2 veces esta semana, azul plateado, para resaltar sus ojos, al parecer. ¿Y qué tiene que decir el nuevo duque sobre todo esto? Nada. Ese es el punto. Lady Vane pretende casarlo con una de sus hijas antes de que haya tenido tiempo de deshacer las maletas. Eleanor tomó la taza y bebió. El té era fuerte, amargo y maravilloso. Dice que un duque que pasó 10 años en el ejército no sabrá nada de la alta sociedad. Estará agradecido, dice ella, por una familia ya instalada y una chica guapa ya esperando. Pretende hacerse indispensable antes de que él pueda orientarse. Gabriel se quedó muy quieto. ¿Ah, sí? Es inteligente, de una manera horrible. Llega a una casa que ya ha sido organizada a su alrededor. Una anfitriona que conoce todos sus asuntos. Una novia servida con la sopa. Ella negó con la cabeza. El pobre hombre no tendrá ninguna oportunidad. ¿Sientes pena por él? Siento pena por cualquiera que entre en esta casa sin saber lo que le espera, dijo Eleanor. Este lugar devora a la gente. A mí me devoró. Algo se movió en su rostro entonces, algo que no pudo nombrar. Rápido y profundo, desapareció antes de que pudiera captarlo. Él desvió la mirada hacia los establos, y cuando habló, su voz era cuidadosamente neutra. «¿Y qué pasará contigo?», dijo él, «cuando llegue el duque». Eleanor guardó silencio por un momento. Esa era la pregunta que había estado tratando de no hacerse durante una semana. «Tengo que irme antes de que me vea», dijo finalmente. Lady Vane lo dejó claro. No quiere que el nuevo duque pregunte por qué la protegida huérfana de un caballero está limpiando las rejillas de su cocina. Plantea preguntas incómodas sobre quién debería pagar mi manutención. Así que me enviarán con su hermana en Harrogate como dama de compañía. Dijo la palabra sin emoción. Significa ser una sirvienta sin sueldo para una inválida que ya ha espantado a 3 chicas este año. Pero al menos estaré fuera de la vista. ¿Cuándo? Después de la recepción, quizás en una semana. Una vez que el alboroto se calme y nadie esté mirando, me subirán a un carro y me llevarán. Y para la primavera, nadie en Ravenscroft recordará que estuve aquí. Esbozó una leve sonrisa. Es un plan muy ordenado. Eso se lo reconozco. Lady Vane es, ante todo, ordenada. Esperaba algún comentario seco. En cambio, Gabriel dejó la taza en la paja con mucho cuidado, como si pudiera romperse, y la miró con esos ojos gris pálido, de una manera que le cortó la respiración. «Podrías negarte», dijo él en voz baja. «¿Con qué? Tengo 4 chelines y un baúl de vestidos que ya no me quedan. Negarse cuesta un dinero que no tengo». Se miró las manos agrietadas. El viejo duque nunca habría permitido esto. La habría echado por la puerta en cuanto empezara a dar órdenes a su gente. Pero él está muerto, y yo no tengo a nadie. Y una chica sin nadie hace lo que le dicen. Se levantó, recogiendo la tetera, con una necesidad repentina de moverse. No importa. No debería haber dicho todo eso. Ya tienes suficientes problemas como para cargar con los míos. Eleanor se detuvo. Él casi nunca usaba su nombre. «Pase lo que pase cuando venga el duque», dijo Gabriel. Y había algo rudo y extraño en su voz, algo que sonaba casi como una promesa. «No te subas a ese carro. Todavía no. No hasta que hayas visto cómo se desarrollan las cosas. ¿Me lo prometes?» No lo entendió, pero estaba cansada y tenía frío. Y estaba desesperada porque alguien en el mundo la mirara como si su destino importara. Así que asintió. «De acuerdo», dijo. «Esperaré hasta después de la recepción, aunque no cambiará nada». La vio regresar por el patio helado, con la tetera vacía balanceándose a su lado. Y no volvió a coger la horca durante un buen rato. Eleanor Whitby pensaría en esa mañana por el resto de su vida, porque fue la última en la que todavía creía que entendía la forma del mundo. Los días que siguieron fueron un borrón de agotamiento. Los preparativos de Lady Vane alcanzaron un punto de histeria. Todas las superficies de la casa fueron pulidas hasta brillar. Las lámparas de araña del gran salón, a oscuras durante 4 meses, fueron bajadas y limpiadas cristal por cristal. Carretas subían por el camino de entrada cargadas de flores de invernadero, cajas de vino francés, un buey entero descuartizado. Y durante todo ese tiempo,
Eleanor trabajó desde antes del amanecer hasta bien pasada la medianoche, porque Lady Vane había decidido que, si la chica se iba de todos modos, más valía exprimirle hasta la última hora de trabajo. La crueldad de las dos hijas era algo más pequeño y afilado, y la seguía a todas partes. Cordelia era la mayor, de 23 años, y genuinamente hermosa, de la manera fría de una estatua bien hecha. Tenía el pelo color miel, un cuello de cisne y un talento para decir cosas crueles con una voz dulce como el almíbar. Lavinia, de 19 años, era menos encantadora y lo sabía. Y compensaba la carencia con una malicia más profunda y visceral. Entre las dos, habían hecho de la humillación de Eleanor un pasatiempo. Una zancadilla en las escaleras, un tintero derramado sobre lino recién lavado, una joya desaparecida que aparecía convenientemente en el bolsillo del delantal de Eleanor después de una búsqueda. 2 noches antes de la recepción, Eleanor estaba de rodillas en el comedor puliendo el parqué cuando Cordelia entró con una vela. «¿Todavía aquí, ratoncita?», dijo Cordelia, examinando su propio reflejo en la ventana oscurecida. «Pensé que mamá ya te habría barrido con el resto del polvo». «Después de la recepción», dijo Eleanor, sin levantar la vista. Sí. No sería conveniente que estuvieras estorbando cuando llegue su excelencia. Imagina la vergüenza». Cordelia se agachó, acercando la vela para que la llama iluminara su hermoso y malicioso rostro desde abajo. «¿Sabes? Casi siento pena por ti. Casi. Tenías grandes ideas, ¿verdad? Cuando el viejo vivía. Su pequeña mascota. Su chica lista. Realmente creías que eras una de nosotros». Sonrió. «Nunca fuiste una de nosotros, Eleanor. Eras una perdida a la que él compadeció. Y los perdidos vuelven a la alcantarilla en cuanto su amo se va». Eleanor siguió puliendo. Había aprendido hacía mucho tiempo que la única arma que tenía contra ellas dos era negarles una reacción. Pero le dolía la mandíbula de tanto apretarla. «Mamá ha recibido una carta», continuó Cordelia, ahora con aire aburrido, «del abogado del duque. Por lo visto, es un hombre herido, cojo, lleno de cicatrices, arruinado por la guerra». Arrugó la nariz delicadamente. «Un hombre sombrío, feo y destrozado. Pero un duque es un duque. Y mamá dice que un duque con cicatrices y 40,000 al año vale por 10 varones apuestos. Me casaré con él y nunca tendré que mirarlo si no quiero». Bostezó. «Termina el suelo, ratoncita. Quiero poder ver mi cara en él cuando baile». Salió de la habitación. Eleanor se sentó sobre sus talones en la oscuridad y respiró hasta que sus manos dejaron de temblar. Cojo, con cicatrices, arruinado por la guerra. Algo frío y extraño se revolvió en su pecho. Pensó en un hombre sentado en un cubo volcado, con las mangas remangadas. Una larga cicatriz blanca en la mandíbula, una pierna que arrastraba, un hombre que leía latín en el desván de un establo y sabía, de alguna manera, exactamente cómo funcionaba la casa, y que le había dicho, con una certeza que ella estaba demasiado cansada para cuestionar, que no se subiera al carro. No, era absurdo. Desechó el pensamiento mientras fregaba el suelo. La mitad de los hombres que habían vuelto de la península estaban cojos y con cicatrices. No significaba nada, pero llevó el pensamiento consigo a los establos a la mañana siguiente, y se sentó entre ellos como una tercera presencia mientras se pasaban la taza. «Estás callada», dijo Gabriel. «Estoy cansada. Algo te pasa. No dejas de mirarme como si me hubiera crecido una segunda cabeza». Eleanor giró la taza de hojalata en sus manos. Luego, porque estaba demasiado agotada para ser cuidadosa, se lo preguntó. «¿Dónde serviste?» «En el ejército». Se quedó quieto, como solía hacer. «España, Portugal, Toulouse», al final. «¿Y tu pierna? ¿Tu cara?» «Badajoz», dijo secamente. «Un muro se derrumbó. Fui más lento que los hombres que estaban a mi lado. Ellos no volvieron a casa, así que tengo pocos motivos para quejarme». La miró fijamente. «¿Por qué me preguntas esto ahora?», casi lo dijo. Toda la idea imposible subió por su garganta. Dicen que el nuevo duque está cojo, con cicatrices y arruinado por la guerra. Y tú estás cojo, con cicatrices y arruinado por la guerra. Y sabías cosas que no tenías por qué saber, y me dijiste que esperara. Pero era demasiado loco para decirlo en voz alta.
Ella era una sirvienta y él un mozo de establo. Y los duques no dormían en desvanes de guadarneses, ni dejaban que chicas huérfanas les invitaran a té en una taza de hojalata. El mundo no funcionaba así. Ella había aprendido exactamente cómo funcionaba el mundo. Por ninguna razón, dijo. Estaba pensando en la recepción. Todos esos hombres heridos, y aquí todos tratando la llegada de un duque como una feria de Navidad. Gabriel la observó un momento más. Luego tomó la taza, bebió y se la devolvió, y la extraña tensión se disipó. Eleanor, dijo él, ¿puedo preguntarte algo sobre la finca? Puedes preguntar. Puede que no lo sepa. Las cuentas. Las cuentas del viejo duque antes de morir. Dijiste una vez que te enseñó a leer un libro de contabilidad. ¿Viste alguna vez los libros reales de la finca? ¿Las rentas? ¿Los rendimientos? ¿Los gastos de la casa? Fue una pregunta tan extraña que parpadeó. Los vi todos. Solía hacerme comprobar las cifras de su administrador contra las suyas por diversión. Decía que yo tenía mejor cabeza para los números que cualquier oficinista de York. Un destello de la antigua calidez, que se desvaneció rápidamente. ¿Por qué? Porque algo está mal en ellos, dijo Gabriel. La finca debería ser una de las más ricas del norte. La tierra es buena, las rentas son altas, y sin embargo, la casa se mantiene a crédito y con raciones escasas. Mientras, una viuda compra vino francés por cajas y encarga vestidos de seda para sus hijas 2 veces por semana. Sus ojos pálidos se habían vuelto duros y fríos. El dinero está saliendo de esta casa, Eleanor. Muchísimo dinero, y no se está gastando en flores. Eleanor lo miró fijamente, y de repente, una docena de pequeñas y extrañas cosas que había notado y nunca había encajado, se unieron en una única y fea imagen. El viejo administrador despedido, que había protestado y fue enviado sin referencias. El nuevo, el señor Corliss, un hombre pálido y sudoroso que siempre estaba en el salón privado de Lady Vane, con la puerta cerrada. Los arrendatarios que habían venido a la puerta de la cocina, murmurando sobre rentas subidas 2 veces en un año en una finca supuestamente pobre. Los libros, dijo lentamente. Los libros actuales. Corliss los guarda bajo llave en la habitación del administrador. Lo he visto llevarlos por la noche. Lady Vane tiene la única otra llave. ¿Podrías acceder a ellos? Yo. Pensó en la pequeña llave de hierro que colgaba del chatelain de Lady Vane. Y en el hecho de que la noche de la recepción, toda la casa estaría patas arriba y todos los ojos fijos en el gran salón. Quizás. La noche de la recepción, cuando todos estén mirando la puerta, lo miró. Y una chispa de algo que no había sentido en meses se encendió en su pecho. No era esperanza, exactamente, pero sí su prima testaruda. ¿Por qué a un mozo de establo le importa si el administrador está falseando las cuentas? La boca de Gabriel se curvó ligeramente. Llámalo un interés profesional en el techo sobre las cabezas de los caballos, dijo. Consígueme esas cifras, Eleanor. Cópialas si no puedes llevártelas. Y pase lo que pase en la recepción, veas lo que veas, por extraño que parezca, recuerda que te lo pedí primero, y que confío en ti. Y aférrate a eso. Se daría cuenta mucho más tarde, lo más parecido a una advertencia que pudo darle sin arruinarlo todo. La recepción se celebró un jueves y nevó. A las 4 de la tarde, el gran salón de Ravenscroft resplandecía con 200 velas. Y todo el condado había venido a ver al nuevo duque. Llegaron en una procesión de carruajes por el largo camino blanco. Los hacendados y sus esposas, el vicario, el magistrado, un puñado de nobleza menor que había conducido medio día a través de la nieve por el privilegio de ser los primeros en cortejar el favor de un duque. El salón relucía. Un cuarteto de músicos contratados tocaba en la galería. Lady Vane, magnífica en seda de color ciruela oscuro y con los diamantes de la vieja duquesa, que, Eleanor notó con amargura, no eran suyos, recibía a los invitados al pie de la gran escalera, con Cordelia a un lado y Lavinia al otro. Las 2 chicas estaban dispuestas como joyas en un estuche. Eleanor no estaba en el salón. Eleanor estaba en las sombras del pasillo de servicio, detrás de la gran escalera, con un vestido gris limpio
y una cofia blanca bien calada. Llevaba bandejas de vino y era invisible, que era precisamente como Lady Vane la quería. Se movía por los bordes de la multitud, ofreciendo copas, manteniendo la vista baja. Nadie miraba a un sirviente. Esa era la única piedad del uniforme. Y mientras tanto, su corazón latía con fuerza porque la pequeña llave de hierro estaba en el bolsillo de su delantal. La había cogido esa tarde del chatelain de Lady Vane en el caos del vestidor mientras le arreglaba un rizo caído. Sus manos no habían dejado de temblar desde entonces. Si la atrapaban, no la enviarían a Harrogate. La echarían a la nieve esa misma noche. Pero Gabriel se lo había pedido, y Gabriel había dicho, «Confío en ti». Y por primera vez en 4 meses, la confianza de alguien había parecido algo por lo que valía la pena arriesgarlo todo. Esperó hasta el anuncio. A las 5, un silencio se extendió por el salón. El mayordomo, uno de los hombres de Lady Vane, una criatura pomposa llamada Pratt, ocupó su lugar en lo alto de la gran escalera, y golpeó el suelo 3 veces con su bastón. Los músicos callaron. Todos los rostros en la sala se volvieron hacia arriba. Lady Vane se enderezó, levantando la barbilla, apretando la mano en el brazo de Cordelia. Este era el momento por el que había conspirado, gastado y hecho pasar hambre a la casa. El momento en que su fortuna cambiaría. Eleanor no esperó a ver descender al duque. Esta era su oportunidad. El único instante en que todos los ojos de Ravenscroft estaban fijos en esa escalera. Dejó su bandeja, se deslizó por la puerta de servicio y corrió en silencio por el frío pasillo trasero hacia la habitación del administrador. La pequeña llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. La luz de la luna y el resplandor reflejado de la nieve cayeron a través de la ventana sobre el escritorio de Corlys, y allí estaban, los grandes libros de contabilidad de la finca, encuadernados en cuero, 3 de ellos, apilados y esperando. La respiración de Eleanor se aceleró. No encendió ninguna vela. Abrió el libro superior a la pálida luz y comenzó a leer, y en un minuto se le heló la sangre. Era peor de lo que Gabriel había supuesto, mucho peor. Las rentas no solo se estaban desviando, se habían inventado arrendamientos enteros, granjas que no existían, cobrando salarios para trabajadores que no eran reales, pagados a cuentas que no reconocía. Madera de los bosques del sur, vendida y el dinero desaparecido. La propia platería del viejo duque, registrada como retirada para reparación y nunca devuelta. Y recorriendo todo ello una y otra vez, rubricado en los márgenes con una mano apretada y sudorosa, H.V. Honoria Vane. No solo había estado viviendo de la finca, la había estado despojando hasta los huesos y enviando las ganancias fuera. Preparándose, Eleanor comprendió con una oleada de horror, para haber desangrado Ravenscroft y haberse marchado mucho antes de que el nuevo duque entendiera lo que había heredado. Eleanor cogió un trozo de papel y la pluma de Corlys y empezó a copiar rápidamente. Su mano volaba, las cifras, los nombres falsos, las iniciales. No oyó la recepción, no oyó los aplausos. Solo oía su propio corazón y el rasguido de la pluma. Y copió hasta que se le acalambraron los dedos. Luego dobló el papel y lo metió en lo profundo del corpiño de su vestido. Cerró los libros exactamente como los había encontrado. Cerró la puerta con llave, y se apoyó en la fría pared del pasillo y tembló. Y luego volvió para ver al hombre que todos habían estado esperando. Se deslizó en el gran salón por la puerta de servicio de la parte trasera, con la intención de perderse de nuevo entre las bandejas. La multitud se había apartado del pie de la escalera, formando un amplio círculo murmurante, como hace la gente alrededor de algo notable. Lady Vane estaba en el centro, de espaldas a Eleanor, su seda color ciruela rígida. Y en las escaleras, bajando lentamente, un cuidadoso escalón a la vez, debido a la rigidez de su pierna izquierda, estaba el duque de Ravenscroft. Vestía de negro, no un negro tosco de sirviente, sino el negro profundo, inmaculado y discreto, de un hombre que no necesita demostrar nada a nadie. Su pelo oscuro había sido cortado y peinado hacia atrás, sus botas relucían, y por el lado izquierdo de su rostro, desde la sien hasta la mandíbula, corría una larga y pálida cicatriz
que captaba la luz de 200 velas. Eleanor dejó de respirar. Era Gabriel. La taza de hojalata, los versos en latín, el cubo volcado en la helada oscuridad. La risa áspera y oxidada, y los ojos gris pálido, y la pierna que arrastraba. Y el, no te subas a ese carro. Todavía no. No hasta que hayas visto cómo se desarrollan las cosas. Era Gabriel, y él era el duque, y había sido el duque todo el tiempo, durmiendo en el desván sobre el guadarnés, limpiando los establos, dejando que una chica huérfana con un vestido gris le invitara a té, porque era la única cosa honesta en una casa llena de buitres que no sabían que estaban siendo observados. La bandeja se le resbaló de las manos a Eleanor y cayó al suelo. Las copas se hicieron añicos sobre el mármol. Y todas las cabezas en el gran salón se volvieron hacia la sirvienta, congelada y con el rostro pálido junto a la pared, incluida la suya. Sus ojos pálidos la encontraron a través de toda la longitud de la sala abarrotada, y no pasaron de largo como los ojos de un duque pasan de largo a una sirvienta. Se detuvieron, se mantuvieron, y algo se relajó en su rostro duro y lleno de cicatrices. Algo que parecía casi alivio. «Criatura torpe», espetó Lady Vane en el silencio. Su voz era de hielo. «Fuera, fuera, miserable, déjela». La voz del duque cortó el salón, baja, áspera y absoluta, y detuvo la lengua de Lady Vane a media palabra. Había llegado al pie de las escaleras. Ahora estaba de pie en toda su altura, y no había nada del tranquilo mozo de establo en él. Este era un hombre que había comandado soldados, que había caminado por la brecha de Badajoz. Y todo el brillante condado lo sintió y guardó silencio. Su excelencia. Lady Vane se recuperó, hundiéndose en una profunda reverencia. Sus hijas cayeron como árboles talados a cada lado de ella. Perdone la interrupción. Una sirvienta nada más. Será despedida de inmediato. Le pido disculpas humildemente. Levántese, señora, dijo el duque. Se va a hacer daño. Lady Vane se levantó, su sonrisa vacilante. Su excelencia es demasiado amable. ¿Puedo presentarle a mis hijas, mi primogénita Cordelia? No nos han presentado, dijo el duque. Y sin embargo, parece conocerme muy bien. Me conoce desde hace una semana, según entiendo. Probando ceras a sus hijas, practicando reverencias en mi galería, arreglando mi matrimonio con la sopa. Dejó caer las palabras en la sala mortalmente silenciosa, una por una. Confieso que he tenido ventaja sobre usted, Lady Vane. Yo la conozco desde hace 5 semanas. El color desapareció del rostro de Lady Vane. Vine al norte antes de tiempo, continuó el duque, caminando lentamente hacia adelante. La multitud se apartaba a su paso, solo, a pie. He pasado 10 años aprendiendo que la forma más rápida de entender una posición es verla antes de que el enemigo sepa que estás mirando. Y una gran finca, llena de extraños con razones para mentir, es una posición, señora. Así que acepté un trabajo en mis propios establos, con un nombre falso. Y observé, y escuché, y aprendí mucho sobre cómo se ha gestionado Ravenscroft en mi ausencia. Su voz bajó, suave y terrible. Aprendí quién despidió a mis leales sirvientes sin referencias. Aprendí quién compraba vino francés por cajas, mientras a los arrendatarios se les cobraba el doble de alquiler. Aprendí exactamente de quién son las iniciales entintadas en los márgenes de los libros de contabilidad de mi finca, junto a granjas que no existen. La boca de Lady Vane se abrió y se cerró. Detrás de ella, el pálido señor Corlys se había puesto gris como la cera de una vela, y se estaba acercando a la puerta. «Detengan a ese hombre», dijo el duque sin levantar la voz, y 2 de los sirvientes del magistrado agarraron a Corlys por los brazos. Esto es... La compostura de Lady Vane finalmente se quebró en algo estridente. Esto es monstruoso. No tiene pruebas de nada. Los desvaríos de un mozo de establo y de un... La prueba, dijo el duque, está en los libros del administrador, que están bajo llave, creo. Y las llaves solo las tienen usted y Corlys. Hizo una pausa, y sin embargo, creo que las cifras llegarán al magistrado de todos modos. Y al otro lado del silencioso salón, Eleanor Whitby metió la mano en el corpiño de su vestido gris.
Sacó un pequeño trozo de papel doblado y lo levantó con sus dedos manchados de tinta. Lady Vane emitió un sonido animal. «Los arrendamientos falsos», dijo Eleanor, y su voz temblaba, pero se oyó. «Los trabajadores inventados, la madera vendida de los bosques del sur, la plata del duque enviada a reparar. Todo copiado de puño y letra de su propio administrador y rubricado en los márgenes. HV. Por ella». Miró a Lady Vane y 4 meses de rabia contenida ardieron firmemente detrás de sus ojos. Iba a desangrar este lugar y a marcharse antes de que él se enterara. Y lo habría conseguido si no hubiera estado tan segura de que no merecía la pena vigilar a un mozo de establo. Durante un largo momento, nadie en ese salón se movió ni respiró. Luego, el magistrado dio un paso adelante y todo terminó. Corlys empezó a balbucear y, para salvar su propio pellejo, lo contó todo. Y Lady Vane, despojada en un instante de su dignidad de seda color ciruela, fue sacada llorando del gran salón de la casa que había intentado devorar. Cordelia y Lavinia la siguieron, pequeñas, grises y de repente ordinarias. Su belleza se agrió en el pánico crispado de la corte. El condado las vio marchar en un silencio susurrante. Y luego, siendo el condado, inmediatamente comenzó a cuchichear. Eleanor no recordaba mucho de la hora que siguió. Recordaba al magistrado tomando su papel doblado como si fuera de cristal. Recordaba a la amable esposa de un viejo hacendado poniéndole un chal sobre los hombros y una copa de vino en sus manos heladas. Recordaba, sobre todo, estar al margen de todo con su cofia de sirvienta mientras el gran salón se vaciaba de extraños. Y sentir cómo el suelo que había pisado durante 4 meses se inclinaba y se transformaba en algo que ya no reconocía. Le había mentido. Ese fue el pensamiento que atravesó todo lo demás, afilado y frío como la oscuridad de enero. Cada mañana, junto a la taza de hojalata, le había dejado creer que no era nada ni nadie. Le había dejado derramar toda su pequeña y arruinada vida ante él. Su miedo, su agotamiento y sus 4 chelines. Y todo el tiempo él había sido el único hombre en Inglaterra que podría haberlo cambiado todo con una palabra. Y no había dicho nada. Cuando el último carruaje se alejó por el camino cubierto de nieve, un lacayo se le acercó en el pasillo. «Su excelencia», dijo el hombre, y había un respeto nuevo y cuidadoso en la forma en que se lo decía ahora. «Pide que lo acompañe en el estudio. El estudio del viejo duque. El estudio de su duque, el que tenía la chimenea y los libros demasiado altos para las estanterías, donde se había sentado de niña y había discutido sobre el precio de la lana. A Eleanor le dolió el pecho mientras subía las escaleras. No se quitó la cofia blanca de sirvienta. La llevó deliberadamente, como una armadura, hasta la puerta del estudio. Él estaba de pie junto al fuego cuando ella entró, un brazo apoyado en la repisa, mirando las llamas. Se había quitado el abrigo negro, la camisa estaba abierta en el cuello, las mangas remangadas hasta el codo. Y la luz del fuego se movía sobre la cicatriz de su mandíbula, y por un momento desorientador se veía exactamente como el hombre del desván del establo, y su corazón se encogió. «Me mentiste», dijo Eleanor. No había querido que fuera lo primero, era lo único. Gabriel se volvió. «Sí», dijo. «Lo hice. Cada mañana». Su voz se estaba elevando, y no podía detenerla. «Cada mañana, me senté en ese establo y te conté, Dios, te lo conté todo, que tenía 4 chelines, que me iban a enviar lejos, que no tenía a nadie en el mundo y hacía lo que me decían. Estaba temblando. Y tú te sentabas allí y bebías mi té, y me dejabas creer que eras tan bajo y tan desamparado como yo. ¿Sabes lo que sentí ahí arriba hace un momento? Descubrir que la única persona que... Su voz se quebró, y la contuvo. Que todo era un juego, que yo solo era una cara más para que el gran duque observara con su catalejo. Para ver cómo se comportaban las criaturitas cuando creían que nadie importante miraba. No. Cruzó la habitación rápidamente, olvidando la cojera, y se detuvo justo delante de ella. Sus manos se levantaron, y luego cayeron como si no se atreviera del todo. «No, Eleanor, tú no. Nunca tú. Entonces, ¿qué era yo?» «Eras la razón por la que me quedé». El fuego crepitó en el silencio. Eleanor se quedó muy quieta.
Vine aquí esperando un nido de ladrones, dijo Gabriel, y toda la dureza había desaparecido de su voz, dejando algo en carne viva. Y lo encontré. Corliss, la viuda, todo, exactamente lo que temía. Mi intención era observar durante una semana, luego rebelarme, echarlos y volver a odiar al mundo en paz. Que es lo único para lo que he servido desde España. Respiró hondo. Y entonces, en mi segunda mañana, una chica medio congelada con un vestido gris roto se metió en mi establo para esconderse de una reprimenda. Y encontró a un mozo de establo leyendo latín, y en lugar de correr a contar chismes, le trajo té al día siguiente en una taza de hojalata, porque pensaba que era la criatura más pobre y más baja de la casa, y no podía soportar que nadie hubiera sido amable con él. Sus ojos pálidos se encontraron con los de ella. Me diste la única amabilidad honesta que he tenido en 10 años, Eleanor. Se la diste a un hombre que creías que nunca podría devolverte ni un céntimo. ¿Entiendes lo que es eso para un hombre como yo? ¿Sabes lo raro que es? Toda mi vida me han halagado, cortejado y mentido. Gente que quería mi nombre y mis 40,000 al año. Y una huérfana sin un céntimo que pensaba que yo no tenía nada, me dio la hora más cálida de mi día, y no pidió nada a cambio. La garganta de Eleanor se había cerrado. Me quedé por ti, dijo él. Me quedé semanas más de lo necesario, limpiando establos en el frío. Porque cada mañana cruzabas ese patio con una tetera envuelta en un trapo. Y era lo único en toda esta podrida herencia a lo que no podía soportar renunciar. Dejé que siguieras pensando que era un mozo de establo porque fui un cobarde, Eleanor. Porque en el momento en que te dijera la verdad, nunca más tendría eso. Una persona que me mirara y viera a un hombre y no a un título. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo la investigación. Estaba protegiendo el té. Su boca se torció. Fue egoísta y fue una mentira, y lo siento. Pero nunca fue un juego. Nunca fuiste una cara a través de un catalejo. Eras la única cosa real en una casa llena de fantasmas. Eleanor descubrió que sus mejillas estaban mojadas. Se las secó, furiosa, y se quitó la cofia blanca de la cabeza y la tiró al suelo. Iban a meterme en un carro, dijo, con la voz quebrada. En una semana, y tú lo sabías, sabías todo el tiempo que podías haberlo detenido, y dijiste, no te subas al carro todavía. Porque no podía decirte por qué sin arruinarlo todo, dijo Gabriel. Y porque la idea de ti en ese carro, llevada a trabajar hasta la muerte por alguna inválida en Harrogate, me daban ganas de quemar las cartas de la viuda y cada mueble que había tocado. Dije, todavía no, porque ya lo sabía, Eleanor. Ya sabía que nunca iba a dejar que te subieras a él. El fuego crepitó. La nieve golpeaba la ventana negra. Y Eleanor Whitby estaba en el estudio donde había crecido, en los brazos de una casa que había intentado escupirla. Y miraba al hombre imposible que tenía delante, y no sabía qué decir. ¿Qué pasa ahora?, logró decir. ¿Conmigo? ¿Ahora qué es? ¿Ahora que eres? Eso, dijo Gabriel, es lo que te pedí que vinieras a discutir. Dio un paso atrás, y algo en su manera de actuar cambió, se volvió cuidadoso y formal. Y ella comprendió que tenía miedo, lo cual era tan extraño en un hombre como él, que la tranquilizó. Lady Vane será procesada. La finca tardará años en arreglarse. Las cuentas falsas deshechas, los arrendatarios compensados, el verdadero administrador encontrado y reinstalado. Es una gran cantidad de trabajo enredado, miserable y poco glamuroso con números. Hizo una pausa. Y resulta que poseo la mejor cabeza para los números de Yorkshire. Y está de pie en mi estudio con un vestido de sirvienta. Y sería un tonto si la enviara a Harrogate. Eleanor se quedó mirándolo. Me estás ofreciendo un puesto. Te ofrezco tu hogar de vuelta, dijo Gabriel. Para empezar, la protegida del viejo duque, restituida en su lugar, con sus propias habitaciones y sus propios ingresos. Y nadie en este mundo con el poder de subirla a un carro. Nunca volverás a fregar una rejilla mientras vivas. Llevarás las cuentas de esta finca, porque no hay nadie en quien confíe más, y Dios sabe que te necesita. Respiró hondo. Ese es el puesto. Es tuyo de todos modos. Quiero que eso quede claro antes de decir el resto. Porque el resto no es parte del trato, y debes ser libre de rechazarlo y quedarte con todo lo demás.
El resto, susurró Eleanor. Gabriel Ravenscroft, noveno duque de su nombre, que había comandado hombres a través de la brecha de Badajoz y se había enfrentado a un salón lleno de gente del condado sin pestañear, parecía de repente y completamente perdido. «No soy un buen partido», dijo bruscamente. «Lo sé. Soy cojo. Tengo cicatrices. Soy malhumorado y odio la sociedad. Y preferiría pasar una noche en un establo que en un salón de baile. Todas las chicas casaderas de 3 condados se me echarán encima ahora, y sus madres serán exactamente tan listas y exactamente tan falsas como lo fue la viuda. Y no quiero a ninguna de ellas. No he querido a ninguna de ellas en toda mi vida». Dio un paso hacia ella. «Quiero a la chica de la taza de hojalata. Quiero volver del frío de recorrer los límites y encontrarte en ese escritorio discutiendo con un libro de contabilidad. Quiero volver a ser un hombre para alguien, en lugar de un nombre, una herida y 40,000 al año. Eres la única calma que he encontrado desde la guerra, Eleanor Whitby. Eres la única persona que alguna vez me miró y vio algo digno de amabilidad cuando no tenía nada que ofrecer a cambio». Su voz se había vuelto muy baja. «No tengo derecho a pedirlo una hora después de que te enteraras de que te mentí, pero nunca en mi vida he deseado algo como deseo que te quedes». El corazón de Eleanor latía tan fuerte que pensó que él debía oírlo. «Eres un duque», dijo débilmente, «y yo soy una sirvienta con 4 chelines y sin nombre. Eres la protegida de un duque, criada en esta casa, mejor educada y más leída que cualquier debutante remilgada de Londres», dijo Gabriel con fiereza. «Y yo soy un soldado que pasó 5 semanas paleando estiércol para esconderse del mundo. Así que no pretendamos que ninguno de los dos tiene mucha autoridad para ser quisquilloso con el rango». Una sonrisa áspera y renuente tiró de la cicatriz de su mandíbula. «El condado hablará. Que hablen. Para la primavera, se inclinarán ante la duquesa de Ravenscroft en la calle y se ahogarán con ello. Y será el gran placer privado de mi vida verlo». «¿Duquesa?», repitió Eleanor. La palabra no parecía real. «Si me aceptas. Estaba cerca ahora, tan cerca como el banco del establo, tan cerca como nunca se habían permitido estar sobre la taza de hojalata. No puedo arrodillarme. La pierna no me lo permite, y ambos nos sentiríamos como tontos. Así que te lo pediré de pie, claramente, como te pedí el té. Quédate, Eleanor, no como mi protegida, no como mi contable, aunque puedes ser ambas cosas si quieres. Quédate como mi esposa. Arregla mis cuentas y discute conmigo junto al fuego, y cómprame té en una taza decente, por el amor de Dios, y nunca te subas a ese carro. Eso es todo lo que pido, solo quédate». Eleanor Whitby, que había cruzado un patio helado cada mañana durante 2 meses, llevando calor a un hombre que todo el mundo había descartado, que se había arriesgado a ser echada a la nieve para entregarle un trozo de papel doblado, levantó la vista hacia los ojos gris pálido, que había conocido mucho antes de saber su nombre, y descubrió que la ira se había consumido hasta convertirse en algo más firme, más antiguo y mucho más aterrador. «Sigues siendo», dijo con voz temblorosa, «el hombre más exasperante que he conocido. Dejaste que sintiera pena por ti. Dejaste que sintiera pena por el duque. Lo sé. Bebiste mi té durante 5 semanas y nunca me diste las gracias». «Gracias», dijo Gabriel, «por el té, y por el papel, y por ser, desde la segunda mañana hasta esta, la única razón por la que no vendí esta maldita finca sin verla y desaparecí. Gracias, Eleanor». Lloraba y reía a la vez, y apenas supo cuándo lo decidió. Solo que la decisión se había tomado en algún lugar de un establo helado hacía semanas. Antes de que ninguno de los dos lo entendiera. «Sí», dijo, «hombre exasperante, deshonesto y maravilloso. Sí, me quedaré». Él emitió un sonido bajo y áspero, y luego sus manos llenas de cicatrices se levantaron para enmarcar su rostro, tan suavemente como si estuviera hecha de la porcelana más fina de la casa. Y inclinó la cabeza, y Eleanor se puso de puntillas para encontrarlo. La besó como un hombre que ha tenido frío durante 10 años y finalmente sale de la oscuridad, profundo, desesperado y completamente sin ceremonia. Un brazo se deslizó alrededor de su cintura para atraerla contra su sólido calor.
y ella enredó sus dedos manchados de tinta en la parte delantera de su camisa abierta, y se aferró, porque él era la única cosa sólida en un mundo que había girado completamente fuera de su eje, y porque había querido, se dio cuenta, hacer exactamente esto cada mañana sobre una abollada taza de hojalata. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, él apoyó su frente en la de ella, y no la soltó. «Hay un juego de porcelana decente en algún lugar de esta casa», murmuró. «El del viejo duque. No beberé mi té de una taza de hojalata una vez que estemos casados. Lo beberás de lo que yo te dé», dijo Eleanor, «y estarás agradecido». Y el sonido oxidado y raro de su risa llenó el estudio donde había crecido. Se casaron 6 semanas después, en la pequeña capilla de piedra al borde de la finca de Ravenscroft, con la nieve aún profunda y azul sobre los páramos. Eleanor no vistió de blanco. Llevó un terciopelo verde bosque oscuro, encargado a York por insistencia del duque, un vestido que nadie podría haber confundido con el gris de una sirvienta. La esposa del viejo hacendado, que le puso un chal la noche de la recepción, fue su testigo, y lloró constantemente en un pañuelo durante toda la ceremonia. No hubo invitados aristocráticos ni galas de Londres. Vino el viejo administrador reinstalado y la mitad de los arrendatarios, y el mozo de cuadra principal que Lady Vane había despedido, devuelto a su establo y sonriendo como un niño. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Gabriel no ofreció un beso educado y casto. Atrajo a su novia contra su pecho en la helada capilla y la besó con una certeza feroz y aplastante que sabía a invierno y a algo finalmente, permanentemente suyo. Y Eleanor le devolvió el beso sin importarle quién miraba. La noticia llegó a Londres en una semana, y no fue un escándalo, fue un terremoto. Las columnas de cotilleos no sabían cómo enfocarlo. El duque de la guerra, sombrío y con cicatrices, el gran premio matrimonial de la temporada, había vuelto al norte, y en lugar de elegir entre las brillantes filas de debutantes que se le ofrecían, se había casado con una huérfana sin dinero que la casa había mantenido como sirvienta no remunerada. Algunos lo contaron como una tragedia. La mayoría, una vez que se filtraron los detalles, el disfraz, la taza de hojalata, el papel doblado que derribó a una prima ladrona en medio de su propio triunfo, lo contaron como la cosa más romántica que habían oído en una década. Eleanor se convirtió, sin quererlo, en la nueva novia más comentada de Inglaterra. Lady Honoria Vane fue juzgada en los tribunales de York esa primavera. Los libros de contabilidad falsos, copiados por la mano veloz de una sirvienta y rubricados por la suya propia, fueron más que suficientes. Fue despojada de todo lo que había robado y de todo lo que no, y fue deportada y Ravenscroft no volvió a pronunciar su nombre. Cordelia y Lavinia, cuya belleza y malicia no valían nada ahora que el dinero y la madre detrás de ellas habían desaparecido, se dispersaron entre parientes lejanos, dispuestos a acogerlas como compañeras pobres. Lo cual, pensó Eleanor cuando se enteró, era una forma muy ordenada de justicia. No se regodeó. Descubrió que no lo necesitaba. La primavera llegó tarde a Yorkshire, como siempre, y luego, de repente, la nieve se retiró de los altos páramos y los arroyos corrían ruidosos y marrones con el deshielo. Y una mañana Eleanor se despertó y encontró el mundo entero vuelto verde y dorado. El brezo brotaba de color púrpura por las colinas hasta donde alcanzaba la vista. Tomó su té en la terraza esa mañana, como había empezado a hacer. Estaba de pie junto a la balaustrada de piedra, con un vestido de mañana de muselina verde pálido. Nuevo, sin remendar, suyo, con una taza de té fuerte y oscuro humeando en sus manos. Porcelana de verdad ahora, fina y blanca y pintada con golondrinas azules desvaídas. Rescatada del mismo comedor que una vez había fregado de rodillas. Debajo de ella, los jardines despertaban. Más allá, el páramo se extendía hasta el pálido cielo matutino, y podía ver, pequeño en la distancia, a un jinete trabajando a lo largo del límite, en una yegua castaña que se quejaba de todo. Oyó su paso desigual sobre la piedra detrás de ella, antes de volverse. Había subido de los establos, donde todavía pasaba la primera hora de cada día, aprobara o no la duquesa, y olía a aire frío, a cuero y a caballo.
Le pasó un brazo por la cintura, la atrajo contra su pecho y le besó el cuello, y ella se apoyó en él sin abrir los ojos. «Los bosques del sur están replantados», murmuró Gabriel contra su pelo. «Las rentas de Harrogate están liquidadas, y Finch dice que los arrendatarios tuvieron la mejor parición en 20 años». Una pausa. «Por cierto, tenías razón sobre el drenaje en los campos bajos. No dejes que se te suba a la cabeza». «Ya está ahí», dijo Eleanor. «Llegó hace algún tiempo». Él se rió, bajó contra su espalda, y la rodeó para quitarle la taza de las manos y beber de ella él mismo, sin ser invitado, exactamente como había hecho cada mañana durante 2 meses en un establo helado. «Esa es mía», dijo Eleanor. «Soy un duque», dijo Gabriel, devolviéndosela. «Puedo ser presuntuoso antes del desayuno si quiero». Ella se giró en el círculo de sus brazos y levantó la vista hacia el rostro lleno de cicatrices, cansado y totalmente amado del hombre que una vez creyó que era la criatura más pobre de la casa, y pensó en las botas agrietadas, y los 4 chelines, y la pequeña llave de hierro, y el catre en el que nunca tuvo que meterse. Pensó en la broma cruel que una viuda intrigante había construido a su alrededor, destinada a reducirla a la nada. Entonces Gabriel le dio un beso en la frente, cálido, sin prisas y ferozmente suyo. Y Eleanor decidió que estaba bastante contenta con cómo había terminado la broma. Debajo de ellos, la yegua castaña se quejaba de la mañana y el brezo florecía de color púrpura hacia el cielo. Y en la terraza de la gran casa, que tanto había intentado deshacerse de ella, la sirvienta que había llevado calor a un extraño antes del amanecer, bebió su té de una taza de verdad por fin. Y estaba en casa. Si el silencioso triunfo de Eleanor y Gabriel sobre Lady Vane te ha hecho aplaudir, no eres el único. No hay nada mejor que ver al desvalido, resistente y subestimado reclamar exactamente lo que se merece, especialmente cuando significa hacer caer a una intrigante en medio de su propio gran momento. ¿Adivinaste desde el principio que el mozo de establo era el duque o te sorprendió la revelación? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha encantado este romance histórico de cocción lenta y centrado en los personajes, por favor, dale al botón de me gusta para apoyar el canal. Comparte esta historia con cualquiera que adore a una heroína inteligente y a un duque gruñón y ferozmente protector. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo drama de audio inmersivo. Hasta la próxima. Ten cuidado con quien eres amable. Nunca se sabe quién está mirando.